a comenzar con la presente edición de Al Vuelo y conversamos con José de Chávez, investigador de Cooperacción, exministro también, a quien agradecemos su presencia en Al Vuelo. José, ¿cómo estás? Buenas tardes, Raúl. Gracias por la invitación. Un gusto conversar con ustedes. Vamos a hablar de la situación de la toma de Lima, que es el 19 de este mes, pero, digamos, enfocándonos en lo que es el incremento de los conflictos sociales en nuestro país. ¿Dónde han identificado ustedes los focos principales de conflictos sociales a esta hora en nuestro país? A ver, lo primero es que acaba de salir un informe de la Defensoría del Pueblo que da cuenta que en el Perú hasta el mes de junio teníamos 219 conflictos. De esos 219 165 son conflictos activos, el resto son conflictos latentes. Y básicamente, si uno ve el territorio donde se ubica, digamos, la mayor conflictividad social, que además es conflictividad social vinculada a temas socioambientales o ecoterritoriales vinculados a actividades extractivas, como es el caso de la minería, más o menos el 60% de los conflictos socioambientales son conflictos vinculados a la minería. Esta zona del sur del país, que además fue la zona que se movilizó en diciembre, enero, febrero, es sin duda la zona de mayor conflictividad. Quizás no estamos en una coyuntura, no estamos en un momento, digamos, de conflictos de alta intensidad, ¿no? No estamos en un periodo donde hay bloqueo de carreteras, como ha ocurrido en otros momentos, pero son conflictos latentes que están en una situación que en cualquier momento pueden estallar, sobre todo si no se atienden demandas. Esta semana, por ejemplo, ha habido una delegación de comuneros de Cotabambas que han venido a dialogar con varios ministerios esperando tener respuestas, pero lamentablemente han tenido que regresar a su provincia sin ninguna respuesta, ¿no? Esta es la zona de influencia directa del proyecto minero Las Bambas. Y al lado de eso, Raúl, el otro tema que también nos preocupa es el avance de la minería informal, de la minería ilegal en varios territorios, que es un avance con mucha violencia y con muchas amenazas a líderes indígenas, defensores ambientales, que en los últimos años, dicho sea de paso, el número de asesinatos de defensores ambientales, principalmente líderes indígenas, ha aumentado, ¿no? Exactamente. A ver, vamos por partes. En primer lugar, lo que tiene que ver con las protestas y sus motivaciones. Has hablado de tres aspectos fundamentales, socioambientales, territoriales. ¿Algunos de ellos se han articulado, se han vinculado a la plataforma de lucha, de protesta contra el gobierno? Política, digo. Sí, a ver, yo tengo la impresión de que hay varios puntos de contacto entre lo que han sido las movilizaciones de comienzos de año con las movilizaciones en torno a los conflictos mineros en los últimos 25 o 30 años, ¿no? Un primer elemento creo que es el claro cuestionamiento al poder central, ¿no? Eso se ha visto con mucha claridad en las movilizaciones de enero y febrero, y eso históricamente se ha visto en los conflictos vinculados a la minería, es decir, el cuestionamiento a cómo desde Lima se toman decisiones, se aprueban estudios de impacto ambiental, se otorgan concesiones mineras, se dan licencias de construcción, sin que las poblaciones de los territorios, incluso sus autoridades, estén enteradas, ¿no? Entonces, creo que este cuestionamiento a esta lógica profundamente centralista que existe en el país ha estado presente en los conflictos mineros y creo que está presente también en la plataforma de lucha de los últimos meses y la que va a ocurrir, digamos, a partir de la próxima semana. El segundo punto en común que identificamos es la famosa tesis del complot, ¿no? Hemos visto la tesis del complot en los primeros meses del año, creo que la estamos viendo ahora, ¿no? Tratar de explicar... Bueno, ahora se ha puesto de moda hablar de la camarada Vilma, por ejemplo. Por ejemplo, la camarada Vilma, que supuestamente muy pocos la tenían en el radar, pero ahora es el personaje que estaría moviendo todos los hilos de la movilización social, ¿no? En enero y febrero se habló de las actividades ilegales que financiaban la movilización bolivianos, social, ¿no? Del señor Evo Morales, de los ponchos rojos, para ya no hablar también del MOADEF, ¿no? Digamos, yo no me atrevería a decir que nada de eso no exista, pero pretender explicar las movilizaciones sociales a partir de estos actores creo que no tiene bases
sólidas, ¿no? Y creo que esa tesis del complot también ha estado fuertemente presente para explicar la conflictividad social en torno a la minería en los últimos 25 o 30 años. Es decir, el conflicto se Sí. explicaba porque hay gente antiminera, antiinversión, que se mueven por todo el país, que funcionan casi como un reloj suizo, y que impiden el desarrollo del país, ¿no? Entonces, tesis del complot creo que es otro elemento. Un tercer elemento que creo también nos debería preocupar es el tema de la Policía Nacional, ¿no? Yo creo que en los primeros meses del año hemos visto cómo se comporta la policía en momentos de tensión, de extrema tensión. Hemos visto, digamos, el caso de los asesinatos de personas movilizadas, de las muertes de las personas movilizadas, y esa percepción de una policía que no tiene una capacidad de reacción con ciertos criterios, bueno, eso ya las poblaciones que viven en zonas con presencia minera lo habían visto, incluso con el agregado de que la Policía Nacional firma convenios con las empresas mineras, convenios que son remunerados y que Para finalmente darle hacen, seguridad privada, ¿no? para darle seguridad privada, funcionan casi como una seguridad privada y que evidentemente ahonde esta percepción de una policía que no responde a su misión, que es proteger la No, seguridad de digamos, todos los peruanos y las abiertamente peruanas. parcializada, ¿no? Así es, entonces esa percepción creo que está fuertemente presente en los territorios con presencia minera, ¿no? Y por último, algo que creo que también es una evidencia. Levinsky decía a comienzos de año que en el Perú tenemos una crisis de representación política y también tenemos una crisis de representación social, ¿no? Y yo creo que también eso se ha visto en la conflictividad social vinculada a la minería, es decir, hay mucha fragmentación, hay mucha fractura, agendas muy parcializadas, ¿no? Entonces, no hay un actor que articule, que represente más allá de las propias comunidades que están en la zona de influencia minera, ¿no? Entonces, creo que esos son algunos puntos que conectan los conflictos vinculados a la minería con el malestar social y las movilizaciones que hemos visto a comienzos de año y que seguramente vamos a ver la próxima semana. Tú nos has hablado de este diagnóstico que dice que hay una conspiración, digamos, antiminera a nivel nacional muy bien articulada, prácticamente una conspiración de relojería que se ha encargado durante los últimos 30 o 25 años de, digamos, poner contra las cuerdas a las mineras. Ahora, hay un problema de diagnóstico gravísimo, ¿no? Y eso no es solamente, digamos, una crítica, sino que al no tener un diagnóstico preciso y correcto del problema, es imposible darle una buena solución. No, sin duda, ¿no? Creo que una de las tareas que tenemos los que estamos interesados que en el país las cosas se hagan mejor es precisamente encontrar esos problemas para buscar soluciones, ¿no? Identificar esos problemas para buscar soluciones. Finalmente, los conflictos vinculados a la minería o cualquier conflicto social son como lucecitas rojas que se prenden y se apagan cada cierto tiempo y que nos están diciendo que algo no funciona bien, ¿no? Y nosotros, Sí. bueno, en el Observatorio de Conflictos Mineros tenemos la impresión que en el Perú se desarrolló un marco legal y un marco institucional para atraer inversiones, lo cual evidentemente no está mal, pero al mismo tiempo no se desarrolló un marco legal, no se desarrollaron capacidades, institucionalidad, herramientas para enfrentar los conflictos que esas inversiones comenzaron a producir. Entonces, ahí hay un claro déficit que hay que comenzar a mirar con atención y que creo que en los últimos 25 o 30 años no se ha atendido, ¿no? Necesitamos un Estado que esté presente en los territorios. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo elabora un mapa de densidad del Estado por países, y cuando uno mira el mapa de densidad del Estado del Perú, que está definido en 5 categorías, fuertemente presente hasta casi no está presente, y si uno cruza ese mapa de densidad del Estado con el mapa de presencia de actividades extractivas como la minería, como los hidrocarburos, la conclusión es más o menos sencilla, digamos, ahí donde están presentes ese tipo de actividades extractivas, no está presente el Estado, o si está presente está muy mal representado, ¿no? Sí. Entonces, mejorar la Claro. Es presencia que ahí del yo creo que hay Estado. un problema, ahí, José, yo creo que hay un problema también de diagnóstico, porque yo estoy de acuerdo como liberal con la reducción del Estado, con la reducción del Estado y que el Estado sea un Estado eficiente y que se centre en, qué sé yo, salud, seguridad, sin duda, ¿no?
pero creo que el diagnóstico ha sido impreciso porque no ha terminado de comprender que no se puede reducir un Estado con esa densidad. Es decir, en la medida que el Estado no alcance a controlar todo el territorio nacional, no tiene mucho sentido pensar en su reducción. Entonces, lo que tenemos en el Perú es un Estado pequeño e ineficiente al mismo tiempo. No, sin duda, y eso creo que lo vemos en el tema de la conflictividad social vinculada a la minería, y eso también lo estamos viendo, Raúl, en relación al avance tremendo, yo diría dramático, de actividades ilegales, ¿no? Claro, el crimen organizado, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, narcotráfico, tala ilegal y también minería ilegal, ¿no? Porque cuando uno habla de minería también hay que mirar esta otra categoría de minería que está creciendo mucho en el país y está creciendo además con mucha violencia, amenazando a dirigentes indígenas. En la presentación que vamos a hacer la próxima semana en el Observatorio de Conflictos Mineros va a estar una dirigente aguajún, Agustina Bayán, que está resistiendo con su comunidad al avance de la minería ilegal, que constantemente los está amenazando y que está pidiendo que el Estado intervenga y haciendo interdicción minera en esa zona, que es la provincia de Condorcanqui, en Amazonas, casi frontera con Ecuador, ¿no? Lo que es la cordillera del Cóndor, y el Estado no escucha y no responde, ¿no? Y deja a estas comunidades solas enfrentando estas mafias de actividades ilegales, ¿no? Entonces sí, yo creo que ahí hay un gravísimo problema. Y ahí hay un problema gravísimo, como dices tú, porque efectivamente cuando uno habla de minería ilegal, no está hablando de una abstracción, no se trata solamente de los crímenes medioambientales, que son gravísimos y muchos de ellos irreversibles, sino de toda esa red criminal que se teje alrededor de la minería informal, trata de blancas, etcétera, etcétera, etcétera. Y que es un sector, Raúl, que ha aumentado, que ha crecido enormemente en poder económico, porque han tenido casi 10, 15 años de precios muy altos, sobre todo en el caso de la minería ilegal de oro, es decir, que han acumulado un poder económico importante, significativo, que tienen influencia política, que tienen alcaldes, que tienen gobernadores regionales, que tienen congresistas que en estas semanas, en estos meses están tratando de colocar iniciativas legislativas para favorecer a este tipo de actividad. Es decir, es un sector que además controla territorios y, repito, con mucha violencia, ¿no? Hemos visto lo que ha pasado en varias provincias de Arequipa, ¿no? Con enfrentamientos y asesinatos, y lo que está pasando en Madre de Dios, lo que pasa en varias regiones amazónicas, ¿no? Y hay que diferenciar la minería informal, que es la que se desarrolla sin todas las autorizaciones, pero se desarrolla en zonas permitidas, de la actividad minera abiertamente ilegal que se desarrolla en zonas prohibidas, por ejemplo, en cuerpos de agua, ¿no? Es decir, los mineros informales, si hacen las cosas bien, eventualmente se podrían formalizar, pero los mineros ilegales no. No hay manera que se puedan formalizar. Claro, pero incluso la minería informal presenta problemas como, por ejemplo, trabajo infantil, ¿no? Así es. Trabajo infantil, trata de personas, es una actividad que es intensiva en el uso de mano de obra. En el Perú hay más o menos 210.000 trabajadores mineros en la minería formal, en la gran minería y la mediana minería. En la minería informal se habla de más o menos 400.000, 500.000 trabajadores mineros. Es decir, es una cifra largamente superior a la que existe en la minería formal, ¿no? Y por supuesto con condiciones laborales terribles, con trabajo infantil, como señalas, pero también con una explotación laboral y condiciones que provocan enfermedades profesionales, etcétera, ¿no? Entonces, realmente es una actividad que hay que mirar con mucha preocupación. Y finalmente, José, frente a todos estos problemas que hemos descrito, sobre todo los que tienen que ver con los conflictos sociales específicos, ¿cómo se registra la reacción del gobierno? ¿Ustedes qué evaluación le han dado a la reacción del gobierno? Totalmente ineficiente, yo diría, no hay, así como estamos percibiendo ineficiencia en otros campos, acabas de mencionar el tema de salud. En este caso, no hay ningún tipo de reacción. Estaba mencionando el hecho de que una delegación de Cochabamba, de comuneros, vienen hasta Lima para hacer un esfuerzo y encontrar soluciones para que nuevamente no estalle un conflicto en el corredor del sur.
y no son atendidos, simplemente les dan información, con acuerdos y con pedidos que datan desde el año 2016, ¿no? Entonces, creo que se está jugando con esta situación de que aparentemente no hay grandes convulsiones sociales en zonas con presencia minera hoy en día, cuando ese escenario debería más bien propiciar una intervención que debería ser sobre todo preventiva, ¿no? Para evitar los conflictos. Entonces, no vemos ningún tipo de estrategia, no vemos ningún tipo de interés, no hay voluntad política y más bien lo que se percibe es mucha incapacidad, ¿no? Lamentablemente. De acuerdo, José de Chávez. Un gusto conversar contigo, como siempre. No, un gusto, Raúl. Gracias por la invitación. Hasta pronto. Un abrazo. Que estés muy bien.